Tenemos la posibilidad, como cada semana, de encontrarnos con el periodista Ignacio Montes de Oca. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias, igualmente. Bueno, acá listo para escucharte. ¿De qué querés que hablemos? Porque ¿Qué el mundo semana? sí, tiene un menú de opciones, como siempre, enorme. A ver, ofreceme un ramillete. Me imagino que anda Siria dando vuelta por ahí. A ver, la situación en Medio Sí. Oriente se empieza como a blanquear el panorama. Como habíamos hablado la semana pasada, el gobierno del HTS empieza a mostrarse tal como es. Pero también me parece que no es el único actor o el actor más importante. Si me preguntaras hacia dónde va el conflicto, yo te diría que lo que más me preocupa es que Turquía e Israel empiezan a mostrarse como el próximo choque, el choque inminente dentro del conflicto de Medio Oriente, y creo que es lo que va a dominar los próximos años del conflicto. Ignacio, ¿cómo juega en esto la llegada de Trump? Lo digo porque Trump es el equilibrio entre Israel y Turquía de alguna manera. O sea, de alguna manera Turquía quiere, pretende ser líder en Medio Oriente, por encima de Irán, por ejemplo, pero también pretende ser Europa. Mira, te diría que Trump está acelerando los tiempos de lo inevitable. ¿Por qué digo esto? Porque Trump avisó que no va a meter a Estados Unidos en ningún conflicto, que va a tratar de salirse de todos los conflictos. Ahora bien, hay algo que también prometió y es que va a apoyar a ultranza a Israel, y esto es un problema para Turquía. Turquía quiere ser la potencia rectora de Medio Oriente, quiere aprovechar esta circunstancia, pero también implica que va en rumbo de colisión, no solamente con Israel, sino también con Estados Unidos. ¿Y por qué? A través de Robert Kennedy Jr. había avisado que va a salirse de Siria. Y la pregunta es, si se sale de Siria y va a apoyar a Israel, ¿esto qué implica para Turquía? Que va a haber un vacío y un freno. Porque si se sale de Siria, le deja el camino libre para avanzar sobre los kurdos. Ahora bien, si avanza sobre los kurdos, va a tener que enfrentarse con el actual gobierno de Siria, que prometió manejarse ecuménicamente con todas las fuerzas. Pero eso significa entonces que va a tener que dejar que Turquía avance sobre la zona turca, sobre la zona kurda. Pero si Israel dijo que le conviene un gobierno kurdo fuerte para frenar la influencia de un gobierno pro-turco, entonces implicaría que va a tener que enfrentarse con los turcos. Y si Estados Unidos va a apoyar a Israel solamente dentro de este escenario, ¿no implica entonces que por definición va a enfrentarse Turquía con Estados Unidos en algún momento? Porque va a enfrentarse con Israel entonces. Sí, se dio una circunstancia en estas últimas horas que algunos líderes kurdos dijeron quiero que venga Estados Unidos y ocupe nuestras ciudades. Y algunos líderes drusos en Siria, en el sur de Siria, dijeron quiero que venga Israel y nos administre. O sea, se dieron cuenta que no quieren quedar en el medio sin ninguna protección. Exacto. A ver, para hacer un poco de historia, para que se entienda que nada es porque sí. Hasta el Tratado de Lausana 1920-1921, aplicación en 1925, Turquía era la dueña de todo. Turquía, o sea, el Imperio Otomano, controlaba desde Estambul hasta Arabia Saudita y todo lo que es Israel, Siria, Palestina, Jordania, todo eso era parte del Imperio Otomano. Entonces, los turcos quieren controlar, quieren recuperar eso, tienen ese resabio y quieren controlar la zona. Entonces, claro, los drusos, los israelíes e incluso te diría hasta los libaneses están temerosos de la llegada de Turquía. ¿Y quién va a protegerlos de Turquía? Y así es como se entiende el conflicto de Medio Oriente. Ahora, si no es Estados Unidos? ¿Cuál es la única potencia militar capaz de ofrecer algún tipo de cobertura? ¿Quién acaba de ganarle la guerra a Irán y a sus proxies? Ujú. Por eso digo, creo que lo que hay que prever
y voy a sacar un artículo en las próximas horas, es que Israel es el único freno que existe para las ambiciones de Turquía, y si Estados Unidos es el único al único que va a proteger es a Israel, entonces Turquía y Estados Unidos inevitablemente también van a chocar. Y no olvidemos que Turquía no solamente tiene pretensiones sobre Medio Oriente, sino también sobre Europa como, si se quiere, una potencia rectora que cubra el vacío que dejaría el anunciado retiro de Estados Unidos de sus responsabilidades dentro de la OTAN. ¿Quién quedaría? Turquía. ¿En competencia con quién? Quizás con Grecia, con Francia, con Italia, que son países que no se llevan para nada bien con Turquía, pero en alianza con Polonia y algunos países que tienen miedo de Rusia y que saben que necesitan una alianza con los turcos para poder frenar a Putin. ¿Quién frena a Putin en su expansión hacia el sur, hacia Medio Oriente? ¿Y quién acaba de sacar a Rusia de Medio Oriente? Los turcos. Entendamos que el mundo es el resultado del cruce de intereses, y finalmente los conflictos son los terremotos en esas zonas tectónicas que se definen precisamente por estas potencias que van surgiendo. Es muy loco porque parece volver al futuro. O sea, Rusia quiere volver a ser el imperio ruso y Turquía quiere volver a ser el imperio otomano. Exactamente. Y si querés volver al futuro, no es lo mismo que en 1914 con Estados Unidos diciendo yo no quiero saber nada con nada. Ujú. O antes de 1941 con Estados Unidos diciendo por mí peleense usted, el imperio japonés está creciendo, por mí que se peleen yo estadounidense y me quedo en mi casa. Sí, es que muchas veces el oráculo, el mejor oráculo para predecir el futuro es Es el analizar la historia. pasado. Exactamente. Por eso Sí. aprendan historia si quieren entender el presente y quieren anticipar el futuro. Sí, claramente. Sí, es increíble. Bueno, en realidad el mundo debiera estar agradecido a los japoneses y a Pearl Harbor, porque si los japoneses no atacaban Pearl Harbor, todavía estaríamos viendo esvásticas, a lo mejor en las ciudades europeas. Sí, la cuestión es que Estados Unidos está creando un Pearl Harbor, porque, Ujú. y esto hay que decirlo, esto no es a favor ni en contra de Trump. Sí, sí. Trump actúa como un gran desconocedor de la historia, y de hecho suele hacer, el año pasado dijo que el vínculo entre Estados Unidos e Italia tiene 1000 años, lo dijo literalmente. Es un gran desconocedor de la historia, pero increíblemente eso lo hace un gran actor de la historia que está sucediendo porque la desconoce. Por eso yo esto te lo voy a preguntar por fuera de lo inmediato, de lo actual. Los presidentes pueden ser lo ignorantes que sean, pueden haber llegado por carismáticos, por poderosos, por dinero. No están rodeados de gente que le dice, no, pará, esto no lo digas, en esto no te metas que no sabés. Te hago una pregunta, ¿no hay una epidemia de personajes carismáticos en la época de las redes y la inmediatez que llegan más porque son figuras que por el mérito? Recorramos el mundo y veamos desde nuestro país también, no están llegando figuras carismáticas que son un muy buen producto de venta, pero no necesariamente por eso son los mejores. Digo, no estamos en la época de los charcos enormemente extensos pero poco profundos. Claro, pero yo te digo, suponete que yo fuera un imbécil, pero carismático, y llego al poder. Lo primero que haría es rodearme de gente que sepa, aunque sea para no pasar vergüenza y para que me cuenten. Viste, el que no lee libros ve películas, al menos algo te tenés que enterar. Entonces digo, está bien, hasta que llegás, llegaste porque llegaste. Pero después tenés que tener a alguien alrededor que te diga, no, mirá, por acá no, fíjate, pensé. Perdón, Nerón era un idiota y era extremadamente poderoso. Todo el mundo sabe que Stalin era una persona absolutamente ignorante, pero era extremadamente ignorante. Hitler era un estúpido. Sí, se ve que la, Realmente, dro- la droga del poder es más poderosa que la razón, ¿no? exactamente, si queremos entender el poder, vayamos a la historia y hagamos una escala por Freud.
y vamos a entender, cuando Freud escribe el poder, justamente cuando escribe que las instituciones como la iglesia o como el ejército, está hablando precisamente que el poder no se construye a partir de la razón, sino a través del proceso inverso. Una cosa es el poder y otra cosa es el conocimiento, y a veces son antagónicos. ¿Por qué los nazis perseguían a los intelectuales? Y Ujú. ahí tengo tu respuesta. Sí. ¿Puedo sacarte del libreto de lo que estamos hablando para hacerte una pregunta que tiene que ver con la relación de Argentina y Venezuela? Porque en estas horas se ha presentado este Sí. caso del gendarme y yo estoy pensando hacia dónde va Venezuela, hasta dónde y cuánto puede resistir. eh, Digo a la luz de las caídas de, por ejemplo, Assad o tantos otros líderes que parecían intocables por décadas. ¿Está en ese proceso Venezuela o lejos de eso? A ver, no es Argentina el único país que está soportando esta situación. Hay 8 países. Se han Ujú. tomado rehenes de Estados Unidos, de España, de Colombia, Ecuador. Entonces, lo que hay que analizar es si esto no es una muestra más de la debilidad creciente frente a un 10 de diciembre en el que va a asumir apoyado solamente por una parte del mundo y frente a la posibilidad de sanciones severísimas por parte de los países de la región y de Europa, con el apoyo solamente de Rusia, China y algunas autocracias. Entonces, se tiene que entender esto como una toma de rehenes, como, si se quiere, Como jamás. te iba a decir, ¿de quién es Un aliado salvoconducto, Venezuela? algo para negociar. ¿De quién es aliado Venezuela? De Irán. ¿A Ujú. quién tiene retenidos los rehenes? ¿Quién retiene los rehenes en Gaza? ¿Hamás o Irán? El aliado de Venezuela. Entonces se trata de una política y si se quiere, te doy un tip más. ¿Quién aplica esta política de la retención de personas para negociar? Rusia y China. Exactamente los mismos países que son aliados y que reconocen a Maduro. Si puesto en contexto se va a entender que lo hicieron porque saben que Argentina, más allá de protestar, no puede hacer mucho. ¿Qué va a mandar a un Rambo? No tenemos Rambos, no hay presupuesto para Rambos. Entonces se trata de una extorsión lisa y llana. Y con una salida poco clara, porque si no tenemos cómo ni con qué presionar, más que protestar y... Nuestra economía con Venezuela no tiene un intercambio más de 180 millones anuales. Se cayó porque, claro, salido el kirchnerismo, que era el gran aliado del chavismo, se redujo al mínimo, más aún después de la ruptura de relaciones. Y hay que tener en cuenta que no solamente está este rehén, hay otros 6 rehenes que la gente no está Los que están mencionando, dentro de la embajada. que son los opositores al chavismo, que están aislados y asilados y aún teniendo la protección consular de Brasil, que es quien reemplaza a la Argentina, aún así son sometidos a un asedio. Al chavismo no le importa el derecho. Entonces, cómo presionar a un loco? Esa es la duda, ¿no? Sí, estamos frente a un panorama muy complicado. Pobre pibe este, digamos, porque pudo haber sido él o casi cualquier otra persona en una Sí. situación similar. Un comentario final. Han dicho los chavistas que era un espía. Un espía normalmente no va a ir con la vulnerabilidad de tener familiares, a su pareja y a su hijo en el lugar. Se supone que es una persona que entraría subrepticiamente. No lleva en su teléfono nada que lo comprometa ni que lo ligue, y por No. supuesto que no sería un gendarme. Y además un gendarme, un personal, ¿qué tipo es como en vez de un 007 mandaron a un 700? Sí. Porque no es el caso. Entonces, sí, se trata de A una... una misión suicida, ponele que fuera el más inteligente y el mejor de los espías del planeta, solo. ¿A Uno. qué? Por eso, Uno. uno Sí, contra el régimen chavista con 500.000 de partidarios armados. Me sí. parece que no se resiste mucho, pero justamente cuanto más grande es la mentira, más fácil es que entre dentro del grupo de fanáticos que apoya al chavismo y están jugando con una persona. Recordemos, en la Argentina, con rehenes todavía tomados en Israel y con una historia de rehenes en la década del 70
Me parece que no, hay cosas con las que no se jode. Bueno, creo que lo hicieron porque saben que eso duele especialmente. Es más, lo dijo Diosdado, Diosdado Cabello, esto les dolió. Es que sí, es que justamente Claro, nuestro país, y encima han elegido, porque hay un antagonismo fuerte ideológico entre Milei y Maduro, que se supone están en las antípodas absolutas del pensamiento, y entonces el gendarme Nahuel Gallo es digamos, es la carne en donde golpea el chavismo, pero recordemos, es como los rehenes que aún quedan por liberar en Gaza. Siempre recuerden que más allá de los juegos políticos estamos hablando de gente, personas de carne y hueso. Eso es imposible, pero es algo que siempre hay que recordar. No jueguen más con la gente. o sea que no te acordé mucho de dónde estábamos, porque terminamos hablando de más o menos lo mismo, que son estas autocracias capaces de casi cualquier cosa para sobrevivir, Sí. y bueno, es lo que toca. Mi regalo de Navidad va a ser siempre el mismo. Recuerden, no es ni derecha ni izquierda, es algo que está en juego, que es la libertad. El único regalo de Navidad. Vayan y pídanle a Papá Noel que les abra la cabeza y que les haga dejar el viejo esquema de izquierda y derecha. Es la libertad, nuestra libertad o las autocracias. Ignacio, gracias por este tiempo que te haces para estar aquí con nosotros. Estoy pensando que la semana que viene ya no nos vamos a encontrar porque va a ser justo Navidad y no vamos a estar, y la otra tampoco porque va a ser primero. Así que debo desearte una feliz Navidad y un feliz año nuevo, y seguramente ya, si es que vos no te tomás descanso, será en enero. Felices fiestas y haya paz. No importa la religión, el idioma, no importa nada. Que haya paz y haya libertad. Eso es lo único. Y gracias por un año de contactos. Cuando quieran estoy acá. Dale, abrazo grande. Allí está Un abrazo Ignacio grande. Montes de Oca, que es periodista, que es investigador y que realmente nos ayuda también a veces a corrernos de la burbuja en la que estamos metidos para poder observar desde afuera lo que sucede. 9 de la mañana, 40 minutos, 22 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. Seguimos aquí pensando las noticias.